¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a la mesa de análisis y opinión de Televisa Puebla todos los miércoles a esta hora a través de este canal, por supuesto, y todas nuestras plataformas. Me da mucho gusto que nos acompañen. Hay muchísimos temas que comentar con usted, que analizar, que diseccionar, que ir al fondo para entenderlos, comprenderlos y, por supuesto, tener una opinión siempre informada. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a toda la mesa completa esta noche. Mariloli Pellón, ¿cómo estás, Mariloli? Buenas noches. Buenas noches, con saludarte. Igualmente. Fernando Crisanto, director de las noticias, autor de la columna del Reportero. ¿Cómo estás, mi Fer? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido, como siempre. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Eric Becerra, director editorial de Síntesis y autor de la columna En Tiempo Real. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Buenas noches a todos. Gracias. Manuel Martínez, director del Centro de Estudios Consultivos y especialista en opinión pública. Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Arturo, buenas noches a la mesa, ¿cómo están? Bienvenido, Bien, como gracias. siempre, buenas noches. Y Jorge Rodríguez, subdirector del Sol de Puebla y autor de la columna A Puerta Cerrada. Jorge, querido, ¿cómo estás? Bien, gracias. Arturo, Bienvenido, buenas noches a todos. Bueno, pues arrancamos. ¿Qué les parece con lo del Tratado de Libre Comercio? Más bien un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos y México. Falta que pase lo que tenga que pasar con Canadá. Cuando se creía que no ocurriría esto, cuando parecía que todo se venía abajo, cuando había un ambiente de gran incertidumbre, de enorme inestabilidad, pues finalmente se anuncia este acuerdo bilateral entre estas dos naciones. Y esto nos deja múltiples lecturas, por supuesto muchas de ellas económicas, pero también políticas. ¿Quién gana? ¿Quién pierde con el Tratado de Libre Comercio? Tanto allá en Estados Unidos, donde existe un Donald Trump pues peleado con todo el mundo, enfrentado con Europa, con China, internamente pues muy deteriorado, y también en plena campaña por el Congreso de aquella nación. Y aquí en México, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Dicen que gana un Marcelo Ebrard, que es secretario de Relaciones Exteriores y que estuvo metidísimo de lleno en esa negociación, y el propio Andrés Manuel López Obrador le ha colgado la medalla de este acuerdo bilateral con Estados Unidos y México. ¿Qué opina la mesa? Fernando, ¿cuál es tu primera lectura? Bueno, mi primera lectura es que sin duda ganan los políticos más que lo económico. Habrá que esperar todavía los detalles de las letras chiquitas de todos los contratos. Estos contratos, en principio, hay un acuerdo. Gana Donald Trump porque sin duda se fortalece ante su propia base electoral en los estados donde son fundamentalmente agrícolas y tienen industria, por ejemplo, la automotriz o la de acero. En ese sentido, él logra tener una presencia. En México gana, por supuesto, el presidente Peña y Luis Videgaray, que encabezaron ellos esta parte de la negociación. Pierde Guajardo, digamos, queda un poco minado su posición. Y sin duda López Obrador lo consigue estabilidad para entrar en un gobierno en condiciones distintas. Yo creo que ganan más los políticos y Trudeau va a firmar el viernes a más tardar el acuerdo, y también gana, ¿por qué? Pues porque él va a elecciones el próximo año. Entonces, por supuesto, todo esto tiene que ver con contexto político electoral, sí, y no lo podemos evitar. A Trump le urgía un anuncio de esta naturaleza. Sí, porque está confrontado, como dices, con todos afuera y adentro, y además, por otro lado, está con un tema legal, jurídico, muy fuerte, que incluso sí lo puede llevar realmente a ser juzgado. Es decir, está muy complicado internamente. Yo lo que creo también es, México gana en términos de que le da respiro, tranquilidad a los mercados, la moneda y demás, a pesar de que el Banco de México hoy anunció que no vamos a crecer como se había esperado, que no son noticias halagüeñas, al revés, pero bueno, en medio de toda esa turbulencia, creo que a México le da tranquilidad. Y a Peña Nieto, ya lo platicaremos a lo largo del programa seguramente, uno de los muy pocos positivos con los que podía terminar su sección. Una palomita, Manuel. Sí, mira, yo creo que por fin algo le sale bien a Peña. O sea, creo que para cerrar le dieron un regalito. Muy triste la forma del anuncio. O sea, esta audioconferencia con el presidente, con todos los medios ahí, creo que inclusive se ve patético, grotesco, ¿no? El tema. Sí. Escuchaba yo a Loret de Mola, que estaba en la Casa Blanca en ese momento. Y decía, estaba en el salón. En el salón. Fue el único periodista acreditado que estuvo presente en ese y que no lo corrieron. Entonces, pero dice, Trump sí es como lo pintan. El hombre le urgía mostrarse cercano con cierto segmento de la población, porque es cierto, el tema es 100% electoral. Ellos necesitan ganar los diputados suficientes para poder frenar el avance demócrata,
y esa es la lógica para ellos. No hay más. Totalmente electoral. Sí. Y en México creo que Andrés Manuel también se quita un tema encima. El tratado ya no es manejado, aunque está muy metido él, no es su responsabilidad cómo haya quedado. Y Trudeau creo que al final va a ser el que va a capitalizar políticamente todo, porque él dice, pues ya se pusieron de acuerdo, yo voy por el tema agrícola y el tema de beneficio, y México es un país que es el país en el mundo con más tratados de libre comercio, ¿no? Sí. O sea, hay que aprovechar también eso. Y dicen los observadores, los analistas, que esto pudo ser posible porque México la jugó de manera inteligente, la verdad. Le cedió todo el protagonismo a un protagónico, Donald Trump, para que él hiciera el anuncio, para que él, digamos, se colgara las medallas, y esto fue posible que se concretara este acuerdo, Jorge. Yo creo que el gobierno de Peña Nieto midió bien lo que quería Donald Trump. Entre otras cosas, me parece que quería aterrizar este acuerdo una vez que pasara la elección presidencial, como lo muestra el hecho de que se hayan acelerado todas las negociaciones en las últimas 5 semanas. Entonces Trump no quería evidentemente un acuerdo sin que hubiera presidente electo. Y también creo que es un triunfo político, porque dentro de las circunstancias nos pudo haber ido peor, ¿no? ¿Cómo nos pudo haber ido peor? Que no hubiera ningún tipo de acuerdo, que Trump hubiera dicho, pues ya no tengo ningún nexo económico y comercial con México y pues a partir de ahí impongo los aranceles que yo quiera. Entonces me parece que se avanza positivamente. También creo, y lo he estado leyendo por parte, aún hay datos específicos, no hay muchos datos, pero ya hay valoraciones. Perdón, la letra chiquita, ¿no? Sí, ya hay valoraciones que indican que en los próximos 10 años el superávit nuestro va a mermarse considerablemente en relación a lo que hay ahora. Sí vamos a perder económicamente, pero pudo haber sido peor en este contexto de Donald Trump. Sí, yo creo, Lole, que en una primera lectura muy general, sin conocer precisamente el detalle, ir al fondo del tratado, no tiene nada extraordinario, pero también nada terrible. Sí, algo que nos toca a los poblanos, Loli, el tema automotriz, que es de preocupación. No sabemos bien a bien cómo está. Hemos escuchado y visto algunas cosas en términos generales, pero Puebla se mueve gracias en parte a la industria automotriz. Sí, y que al final el secretario de Secotrade ha dicho que todas las automotrices aquí se van a tener que adecuar y tienen que cambiar sus estrategias y sus producciones, sus formas de producir para que puedan ser competitivos a lo que ahora están exigiendo y lo que van a exigir, ¿no? Yo veo una cuestión interesante que ahora han planteado. El tema político es muy importante. Yo veo a Peña que tiene una palomita y especialmente con Videgaray, que habían sido tachados los dos en la visita de Trump y habían dicho que los dos eran de lo peor, tanto Peña como que se habían Videgaray, equivocado, ¿no? Que se habían equivocado, sí. Inclusive ahora en las entrevistas por el Sexto Informe, Peña Nieto saca el tema y dice, justamente hace 2 años, dice, me dijeron hasta de lo que me iba a morir por traerlo y creo que ahora no está tan mal el asunto ni tan mal visto por lo poco mucho que ahora, hasta yo ahorita sigo se haya pensando logrado. que fue una equivocación, Sí, claro, o sea, que sí. Esto no quita aquella equivocación, No, pero él sigue creyendo al final que esto ayudó para que se pudieran acercar más, especialmente los equipos de trabajo. Ahora, algo bueno del equipo de México que no se enganchó. Digo, tú lo viste, o sea, nada más es de percepción y es de emociones. Donald Trump a la hora que estaba hablando, sí. O sea, hacía unas caras. No, pero además, horas después de anunciar el acuerdo, grosería, ¿no? vuelve a tocar el asunto del muro, Sí, ¿no? por Dios, o sea, te la vuelve a aplicar. Hay un tema que yo creo que sí no podemos pasar por alto, que es el tema de la industria automotriz y de las autopartes. Sí. Claro. Que eso le pega porque establece la ley laboral de los Estados Unidos en términos de salario. Sí. Claro. Y en México, para que los mexicanos podamos ser competitivos, tendrían que pagar 48,000 pesos, que son los $16 más Sí. prestaciones. Actualmente a los se pagan obreros. 150 pesos la hora. Tenemos que Pero llegar a 300 pesos. Tendría son que 16 pagar dólares. 48,000 pesos al mes. Así es. Integrado salario con prestaciones para que pudiéramos estar en el nivel de competencia de integración de la industria. Eso, a algunas empresas como Volkswagen puede llegar pronto a ese nivel, pero las autoparteras es muy difícil que lleguen. Es muy complicado. Ojo, pero también habla de ciertos modelos. O sea, el candado creo que va a ser, que decían, para estos modelos de vehículos subcompactos y SUVs, tiene que haber estos niveles salariales, buscando que Trump dejara algunas Esa parte todavía no está resuelta, Manuel, y es lo que se está discutiendo. El tema es que el 40 o el 45% del valor agregado de los vehículos esté fabricado por mano de obra que gane al mes $16. Es decir, como Mínimo, decías, 16 mínimo dólares por 300 hora. pesos. Actualmente son 150 pesos. Esto, entre otros efectos, va a golpear, como dice Fernando y dice bien, en las autopartes
y va a encarecer el costo de los automóviles. Ahora, ese es el efecto final de todo. En este momento, Para hay el 3 consumidor. modelos que tendrían que pagar aranceles, solamente 3 modelos, que son el Versa de Nissan, el Q5 de Audi y un modelo de la Renault, que Sí. son los 3 únicos. En Puebla nos pegaría con el Q5, aunque la Q5 se produce para el mundo, no para los En Estados San José Chiapa, aquí en el estado El de Puebla. problema es que México ha sido competitivo por los bajos salarios, precisamente. Por Entonces, eso vienen aquí las empresas. por eso es que vienen. Porque se paga poco y se produce bien. ¿Y a poco ganan actualmente 1.200 pesos los No. obreros de las... 150 pesos por hora. Ah. Es el promedio. Ah, 8 Tendría horas que llegar a serían 300 1.200 pesos. diarios. 200 pesos diarios. No ¿Sí? creo que ganen eso, pero... No, estás hablando de salarios integrados. Salarios integrados, Salarios más exactamente. prestaciones. aunque aguinaldo, utilidades... sí, todas. Todo, prestaciones, todo. Porque Ya están calculado aplicando todo. la ley laboral de los Estados Unidos. Hay un aspecto interesante del Tratado de Libre Comercio, bueno, de este acuerdo bilateral, la costumbre del TLC, a ver cómo se llama, ¿no? Sí, sí. Finalmente, a ver qué nombre le ponen, que en el que hoy me detuve y que me llamó muchísimo la atención por el efecto político. El acuerdo con México y Estados Unidos va a tener que abrir los sindicatos, También. porque México va a tener que adherirse Libre asociación. al tema de la ley internacional del trabajo. Y esto va, de alguna manera, a acabar con la opacidad y va a acabar con el clientelismo y el Claro. corporativismo, o por lo Claro. menos en la letra. Sí. Ese es otro aspecto bien interesante de este acuerdo. Los contratos colectivos como los concebimos hoy en Exacto. México se tendrían que abrir para que hubiera más sindicatos en las empresas. Tendrán que abrirse, Fernando. Ahora, lo que vemos es que hay muchos sindicatos independientes, o sea, no están las grandes centrales obreras, digamos, con el monopolio de la relación laboral, ¿no? Sino que son sindicatos independientes, que son además pues, mucho más progresistas, mucho más críticos y que intentan despegarse pues, de esta cercanía de las empresas como son los Y tienen otra forma de sindicatos trabajar. blancos. Son diferentes. Sin embargo, es un tema. Yo creo que también México tiene un gran reto. Es decir, a ver, nuevo presidente, nuevo tratado, nuevo acuerdo, nuevas muchas cosas. Y que creo que los mexicanos tenemos, el Estado, los empresarios, sin duda los empresarios, haría así el hincapié, tienen que ponerse las pilas para de veras ver las cosas de una manera más moderna, diferente. No con salario, te pago poco, pues porque no vendo, ¿no? Es que, no, a ver, es decir, estás compitiendo con los grandes, ¿no? A ver, compite de veras. Perdón, Manuel, adelante. Pero a mí me preocupa esto, el costo de los autos, cuánto más se va a elevar y cuánta gente puede comprarlo en México, si se elevan los costos. Y dos, el tema clientelar de los sindicatos, estoy de acuerdo, pero ¿qué tanto nos abrimos a otros grupos políticos externos que también nos pueden pegar directamente a México? Yo creo que falta mucho por ver y falta también la votación del Congreso americano, porque hay que decir también... Ellos el- tienen que ratificar. Claro. No, y el permiso fue para un tratado trilateral Va a ser. bajo el mismo nombre. Y por eso yo creo que el presidente Trump decía el tratado bilateral con México y el presidente Peña Nieto decía Los el tres. TLC, ¿no? O sea, porque decía, Que se suma no Canadá. me lo quites esto, No me lo quites ese modelo. ¿no? porque ese es mi gran triunfo con el cierre. Yo creo, no sé si coinciden conmigo, que México cometería un gravísimo error del nuevo gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, si le sigue apostando todos los huevos a una sola canasta. Claro. O sea, todo Estados Unidos. Si todo va a girar en torno a relación comercial, política con Estados Unidos, sería repetir el error que se cometió en el pasado, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en la época de Carlos Salinas de Gortari. Este Tratado de Libre Comercio o este acuerdo no es eterno, no va a ser eterno. No. Va a revisarse en Tiene 5 vigencia. años. En 16. Bueno, es 16 años, pero va a tener una Pero primera se revisión, revisa, Fernando, en sí. 5 años. Es una primera revisión que se estableció en este acuerdo. Entonces, yo creo mucho lo que dice Eric. México tiene que ponerse las pilas, absoluta y totalmente. Bueno, Buscar por lo- mejores asesores, ¿no? Para No, empezar. y También. López Para Obrador empezar. subrayó que ganamos porque habrá mejores salarios en la industria automotriz para los obreros mexicanos. Y Marcelo Eso lo dice, dijo dentro de todos sus discursos y así lo planteó. Y eso no es precisamente del todo no exacto. es precisamente. Sí. no, bueno, Que además puede de ser, pero Gonzalo, eso también tiene un riesgo, que a mediano plazo algunas empresas decidan irse o algunas que pretendieran llegar ya no vengan, ¿no? O sea, también tiene su aspecto negativo, habrá que ver. Y Marcelo Ebrard lo decía ayer, vamos a mirar más a Centroamérica, ¿no? Es decir, lo que es, vamos a dejar de depender de Estados Unidos, al menos en la política así grande. Y lo otro es, o sea, sí está bien que nos preocupemos por la industria automotriz y autopartes, sin duda porque nos afecta a nosotros, pero también hay muchos otros productos agrícola, zapatos, por ejemplo, ¿no? Que van a bajar incluso el cargo arancelario y entonces los zapatos
nacionales van a ser menos competitivos porque los norteamericanos van a ser más baratos. Claro. Hay lugares donde hay mayor área de oportunidad Sí. que Estados Unidos. Sí. Dijo, para Asia, empezar desde los Europa. viajes, ¿no? Sobre Sí, todo China, claro. ¿no? Por ejemplo, el tema turístico bajó considerablemente que la gente quisiera ir a Estados Unidos y aumentó para Canadá. Claro. Así es. Nada más. Hay poblanos que buscaron nicho de trabajo Eso es allá. América. ¿Qué opinan? En términos de percepción, en los pocos días que han pasado desde el anuncio, ¿qué creen que está en el ánimo de la gente, de los mexicanos? Es decir, ¿México se dio de más? ¿México ganó poco En ese acuerdo, en este acuerdo? yo creo que aún nos podemos ¿Qué han notado? ¿Qué han escuchado? emitir un juicio porque aún no tenemos exactamente los detalles del acuerdo y no se ha firmado. Yo sí creo que ahí mediáticamente yo creo que la se clase ganó. política está celebrando, pero la gente no Sí. sabe exactamente todavía qué Exactamente. celebrar. Y yo no sé si el interés quiere, o sea, está en su plática Ánimo. de todos los días hablar del tema del Tratado de Libre Comercio. Así Creo es. que está más preocupado de otras cosas que hablar de este tema. O sea, creo que es un tema de clases medias y altas o de la clase política o los empresarios que nos afecta a todos, pero creo que la gente del día a día no está hablando del TLC. Pues hay un asunto importante a donde Peña, bueno, pone a dos hombres en quienes confió, en Videgaray y en Alfonso Guajardo, aunque Guajardo tuvo menos cartas positivas, pero al final también el que deje entrar al nuevo gobierno para que fuera el señor Jesús Seade todo el tiempo y estuviera ahí en Que las es últimas finalmente lo que negociaciones. destraba el tema, Loli. Exactamente. Yo creo que no los dejó entrar, no le quedó de otra que dejarlos entrar. Pero, Sí, pero bueno, pudo pero haberlo pudo haber impedido un claro, poco para claro, que las sí, medallas se las lleve su equipo, ¿no? Digo, históricamente con eso se ya las va a nos llevar. vamos. A ver, y Históricamente Peña sí se las va a llevar. Peña está jugando así. Peña está jugando a tener algunas medallas ahorita al final, porque decíamos, ¿fue un error lo de Trump? Claro que fue un error. Fue un error, Rafael. Pero la gente en 10 años, ¿qué se va a acordar? ¿De eso de Trump O del o del total. tratado? O sea, yo creo que él está buscando tener ahí sus 15 botes de minutos de salvación fama. para que pues, no lo hice tan mal y que pase la historia como un no tan mal presidente como lo está calificando la gran mayoría de los mexicanos, según las encuestas. Y con base en eso, lo que diría es, seguramente me van a pegar en las redes sociales ahora que diga esto. Yo creo que hoy el Peña Nieto, Ya estamos de acostumbrados. todas maneras, ¿no? El A ver, Peña te escribo de Nieto volada. Por favor. De una vez. Con mi otra cuenta. El Peña Nieto de hoy no va a ser el Peña Nieto así en el ideario colectivo, en el imaginario colectivo, dentro de 2 años, no digamos 10, en 2 años. Sí, claro. Es decir, él, su equipo, lo que quieras, quisieran eso y creo que dentro de un ratito van a decir, ¿verdad? Pasará como con O sea, que Salinas, solo va a pesar lo como con negativo. Carlos Salinas de No, Gortari, no necesariamente. que fue un presidente con muchísimos errores, autoritario, pero fue un reformador, nos guste o no, Sí, ¿no? y Cedillo, demócrata. Un demócrata. Yo creo que va a ser A mejor pesar de todo lo que presidente quieras. Peña en 10 años que hoy, Sí, para la claro. gente. Así creo. Así va a ser. Así va, creo. Y el tema de los, nada más regresando un poquito, a los 16 años de evaluación del tratado, son tiempos electorales americanos. Así es. Son 2 reelecciones en medio. Ok. Sí. Y así lo están midiendo ellos. Y así se estableció. Sí. Y también, por esos 5 años, es al final del gobierno de Andrés Manuel. Sí, sí, O sea, sí, sí. esa cláusula Todo también, es electoral, o sea, todo es político. Todo es Sí electoral. comercial, sí económico, pero sobre todo político y electoral. Sí. Nos queda clarísimo. La agenda es esa. La agenda es esa. Todo lo que se decide es en base a los intereses políticos. Claro, porque económicos van de la mano. Incluso 5 años coincide también con un año previo a la elección en Estados Unidos. Claro. O sea, coinciden ambas. O sea, ellos están armando sus preelecciones, digamos, Sí. o sea, esos temas. Y sus plataformas políticas y Claro, electorales. claro. Y yo creo que a Trump, perdón, Jorge, yo creo que a Trump sí le dieron un gran dulce, un juguete, Sí, sí, sí. ¿no? Para vender, para explotar y para jugar política y electoralmente. Oye, nos y está queda- feliz. Y nos Una queda claro que es un distracción gran necesitaba, negociador, ¿no? Es Como un- una sí, guerra, una ¿no? distracción. Casi como una guerra. Claro, es mejor que hablen ahorita del Necesitaba una TLC y no distracción. de que le pague para Así que no es. dijera. Y su guerra comercial con los chinos, hay que ver ahora cómo va a jugar. ¿Cómo se va a jugar? Claro. Y cómo nos mete eso. Perdón, Jorge, te interrumpí. Solo quería abonar a lo que decían. Yo creo que el balance final histórico sobre Peña Nieto va a depender de lo que haga López Obrador. Me parece que si hace una buena presidencia López Obrador, Peña va a quedar como el peor presidente de la historia, creo yo.
Y si no le va también a López Obrador, creo que eso ayudará a subir puntos a Peña Nieto, pero ya lo platicaremos en 10 años. Si Dios nos presta vida. Más o menos rápido, ¿eh? Porque la gente no espera y además la gente quiere resultados rápidos. O sea, a ver, quiero que ya no Ahorita haya, sí. o sea, sí, Ahorita quiero sí. que ya no haya inseguridad, que ya no haya homicidios, Corrupción. que no haya linchamientos, que ya Oye, no- y en ese sentido, López Obrador ya vio que la realidad es más dura de lo que él decía o Y va a dejar. le contaron. Ya anunció que... O a lo que quería. O lo que quería, que el ejército y la marina seguirán en las calles. Cuando en campaña insistió Del un día sí y el otro también, de que iban a regresarse los cuarteles. Sí, y lo dijo exactamente después de reunirse con los secretarios de la Defensa y con el secretario de Marina. O sea que no es un asunto menor y de acordar con ellos cómo y a quién designar titulares de ambas carteras. Pues de ¿no? conocer el tema, ¿no? Yo creo Al que tener final, datos duros de una Tener realidad. datos duros y cómo operaron y por qué operaron. Es que la información que se tiene como un candidato y un candidato opositor es muy distinta a la información que tienes como gobernante. Sí, claro. ¿No? Eso es Claro. básico, es de primaria. Bueno, y además un proceso de transición no se había dado como en esta ocasión, ¿no? Sí, pero la perspectiva te cambia completamente. Y la de verlo desde responsabilidad. afuera a estar adentro. Y la responsabilidad es otra. Como candidato es una y como gobernante es Tus zapatos totalmente son es diferente. Totalmente distinto. Cuando zapatos dices, son otros. ahora sí va mi pellejo de por medio, mejor si vamos midiéndole algunas cosas. Y más todavía cuando necesitas votos, pues dices disparates, ¿no? Sí, sí. Cuando ya ganaste, pues ya entonces así te Bueno, portas y ha serio. logrado, la semana pasada, después de que estuvimos aquí, salió una encuesta muy importante nacional diciendo precisamente que estaba recuperándose, todavía tenía más del 70% de aprobación. Bueno, yo se los pongo fácil. A partir de diciembre, cada muerto en este país era un muerto de López Obrador. Así es. Como fueron cada muerto de Enrique Peña Nieto. Muchísima cantidad de muertos de Peña Nieto Muchísimos. se los llevará. Y a cada sus muerto de puertas. Felipe Calderón Y de fueron los Calderón. muertos de Felipe Calderón. Y eso cambia totalmente las cosas. Claro. Y la realidad es que el ejército mexicano y la marina son las fuerzas de seguridad, las únicas fuerzas de seguridad que pueden darse frente a un problema como el que tenemos hoy en día. Yo hago votos de confianza que Andrés Manuel pueda generar una gendarmería en un futuro o como quiera Ya llamarle, echó para atrás la Guardia Nacional, ¿eh? pero que busque alguna figura que nos ayude a tener una fuerza civil de seguridad. Pero mientras tanto, señores, necesitamos seguridad de todos los días. Claro. Y aquí, diciendo nada más lo que dice Eric, es la gente quiere respuestas rápidas porque sus necesidades son muchas, Sí, claro. muchísimas. Muchísimo. Y sí. todos queremos resultados ya. Claro. Porque nos Y este urge tema de la vida. seguridad me permite entrar en un tema local que sin duda tenemos que abordar en esta mesa. Lo que está pasando en el estado de Puebla, también en otros estados, pero en Puebla de manera muy marcada. El gobierno del estado ha tomado el control de la seguridad en varios municipios. Sí. San Martín Texmelucan, Chalchicomula de Sesma, Amozoc de manera parcial porque no hubo un decreto ahí, Tehuacán. Hoy vimos un terrible linchamiento, ¿no? En Acatlán, En Acatlán de Osorio. ¿Qué está pasando? Yo he dicho, y quiero repetirlo, que el germen de la descomposición social y de la gran crisis de inseguridad y de violencia que vivimos en todo el país y específicamente en Puebla, empieza, tiene un principio y un fin en los municipios. Lo estamos viendo, está pasando esta película ante nuestros ojos. ¿Qué opinión tienen de todo esto, Loli, Fernando, Eric, Manuel, Jorge? a ver, yo sí te quiero decir que hay una colusión confirmada de la autoridad municipal, del nivel que puede ser desde el presidente, los regidores o los comandantes y las tropas de policía, desde que son omisos o están involucrados directamente, y no en uno, sino en varios. Hoy el comandante de la 25ª Zona Militar hablaba de que 50 municipios han pedido precisamente seguridad al Rondines, ejército. vigilancia del ejército. Eso te quiere decir que hay 50 municipios con grupos criminales que está verdaderamente aterrorizando a la población. Y no podrían estar ahí si no estuvieran coludidos con los Claro. presidentes municipales Claro. o con los comandantes. Porque o con llega a los nivel regidores. de alcaldes, ¿no? Sí, de claro. diputados, de senadores y yo no sé si hasta de gobernadores. No, yo no creo que llegaran tan alto, pero sí al nivel de la autoridad municipal confirmado. Y esto se está viendo en todos los resultados. ¿Por qué? Porque los primeros policías en las investigaciones que entran a proceso son los que desaparecen o los jefes de la policía o los comandantes. Y ya cuando se empiezan a entrevistar encuentran cosas. En el cateo que acaban de hacer a las propiedades del comandante 30, Sí. Así es. Que protege a los cuijes. encontraron información que vincula a autoridades de Amozoc, de Mota, precisamente con el tema. Sí. El tema es que, perdón, en el tema de los linchamientos no hemos visto que linchen a guachicoleros o a gente de la delincuencia organizada. Están linchando a presuntos ladrones de delitos
menores, Menor. entre comillas menores, O que dicen quieren ro- secuestrar niños. o que quieren robar, robar chicos. Ajá, que se Y- pasan el pitazo entre la población. Y bueno, yo lo platicaba hace rato, o sea, no veo una oleada ni veo denuncias formales por robo de niños. Sin embargo, a todos les achacan que son robachicos y los queman. Los Entonces, secuestradores, secuestradores, los matan, Claro, los ya matan. les ven Claro. cara de robachicos, ¿no? Exacto. Se los- Y ya con la cara ya Y ya. te amolaste, Y el ¿no? tema, a eso iba. Exacto. El tema ¿No? es que Sí. la fiscalía no ha castigado a nadie. Entonces, si una comunidad ve que pues, la comunidad que sigue linchó a gente y no hay ningún castigado, pues hoy que se me antoja, lo veo como delincuente y voy y lo lincho y no pasa nada. Aquí creo que no es un tema tanto de colusión, sino de que la fiscalía no ha podido hacer nada para remediar esto. Yo creo que son dos cosas diferentes. Una es la percepción de inseguridad que lleva a que la gente, Así es. en algunos casos, quiera dar Ah. seguridad a propia mano, Así es. que no funciona, porque entonces a mí que me diga quién tiene la capacidad para juzgar de simple vista, No. que alguien es un secuestrador, o es un encuestador. Es la ley de la Yo no hablo selva. del linchado, hablo de los que linchan. Finalmente, Sí. el de hoy Y es un son doble delincuentes, homicidio. y Son son delincuentes. No, delincuentes, son punto. homicidas. Son Son homicidas. homicidas. El de hoy hizo un doble homicidio y vas a ver que no va a haber nadie en la cárcel, mano. No, y yo no sé si coludidos o no con la autoridad municipal en este caso. Sí. En el caso del Huachicol, yo he escuchado a varias personas decirlo y creo que tiene razón, el eslabón más débil de la seguridad pública de este país son los municipios. Sí, claro. Es lo que Y yo si digo. los municipios no pasan pruebas de confianza a sus policías, no tienen instituciones más sólidas y tienen capacitaciones, inteligencia y forma de responder rápidamente a la delincuencia organizada, nos van a seguir comiendo el mandado. Manuel, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, les ha puesto protocolos, Exacto. formas de hacer y Bueno, de actuar hoy mismo- Que hoy no ante cumplieron. estas circunstancias. Y los alcaldes, viendo lo que está pasando, no avisan, no cumplen el protocolo y pasa lo que pasó hoy. Hoy no se quieren preparar y al final de cuentas se tienen que preparar en todo aquellos quienes quieren llegar a la política, porque esto de ponerse unos zapatos distintos al hacer una campaña diferente, Claro. creo que marca la pauta de muchas cosas. No puedes tener ahora unos candidatos o presidentes municipales electos si no quieren capacitación en todos los temas, desde la seguridad, el económico y El para pro- dónde va. Loli, hoy hubo un curso de y capacitación social, y que social. encabezó el gobernador del Estado y funcionarios estatales, el auditor superior del Estado, y no llegaron los de Morena, por la razón que todos sabemos. Así es. Es política. Es política. Pero ¿por qué imponen la política a esto que es más importante, yo que qué es más culpa? urgente? Los que Y van el a ser ciudadano, ¿qué culpa gobernados. tenemos? Es lo que te Les estoy vale gorro a los diciendo. ciudadanos entonces. No puedes tener a alguien como Tehuacán en donde esté incapacitada para darse cuenta que sus mandos están coludidos. Por Pero supuesto. también hay Dios. municipios pequeñitos que ni lana tienen, no tienen ni armas, no tienen ni patrullas. Ajá, Ok, los mandas a la guerra sin omiso fusil. el alcalde de hoy, suponemos que hoy fue omiso y Sin no duda avisó. alguna. Y debe pagar por su responsabilidad. Pero ya pasó. La fiscalía que castigue, ¿no? Claro. Para que nos presenten a alguien y que metan a prisión a alguien para que, insisto, la gente de todos los pueblos diga, bueno, si yo voy y quemo a este cuate porque lo veo feo, porque está feo y creo que es delincuente, pues me pueden meter a la cárcel. Pero si todo el mundo que anda quemando Jorge, a quien quiere y en no Ajalpa, pasa nada, En el tema de los encuestadores, que eran inocentes, El único. y los secuestraron y los confundieron con secuestrados y los quemaron vivos, sí hubo detenidos. el único. Pero tengo entendido que la mayoría salió de la cárcel. Así es. De los que lincharon, de los que Entonces- mataron. entonces Tienes es un tema razón. del sistema Es un completo. tema de impunidad también. Y me de que la acuerdo- autoridad no da un mandotazo en la mesa y no mete a la cárcel a estos homicidas para que no se vuelva a ocurrir, no vuelva a suceder. Bueno, Entonces hoy fue en más México trágico se porque le hoy hay está videos dando, y hoy hay ¿no? fotos del Vicente momento. Carrillo. No habíamos tenido ese tipo de videos. A ver, yo creo que este país, desgraciadamente, y duele mucho decirlo, llevamos 18 años con dos grandes problemas que no solucionamos. La impunidad y la inequidad. Seguro. Y mientras no solucionemos esas dos cosas, Claro. sea el que sea, y ojalá Andrés Manuel lo pueda hacer, pero si no, alguien lo pueda hacer, el país va a seguir con problemas y va a haber grupos delincuenciales dándole más dinero a la gente, que va a ser halconcitos que van a hacer, porque la gente quiere salir adelante de una u otra forma. Dinero fácil. Aunque no está ayudando, no se da cuenta que ella misma se está metiendo en la trampa. Ahora yo lo diría, perdón, No, está bien. lo vería en esta dimensión. O sea, tenemos los municipios que tenemos porque somos este país. Perdón, perdón y ojalá que nadie se ofenda. Pues, de los Tenemos que los nos están municipios que nos escuchando. merecemos. Tenemos las autoridades municipales para lo que nos alcanza. Porque O sea, así no pidamos es. peras al olmo. En serio, creo que este pobre país se lo Pues qué está llevando. tristeza, Es ¿no? muy triste porque además, si tú dices, oye, a ver, en otros países, ¿qué ocurre? Pues ahí sí se sanciona, ahí sí se castiga, ahí sí la policía sirve, la gobernación previene, evita esas cosas.
¿No hay delegados que previenen estas cosas? Es que no nos avise, pues estoy de acuerdo, claro que sí, el alcalde debió avisar, pero también hay protocolos de gobernabilidad que tienen que prever esto. Hoy la Secretaría General de Gobierno manda un comunicado diciendo que no se cumplieron protocolos, pero lo que no dice la Secretaría General de Gobierno, y si muestran los videos de los que hablas, Jorge, es que el delegado de A eso iba. Gobernación Ahí Estatal ahí estuvo, llegó, y él fue el que no pudo negociar. ¿Y a poco no le con avisó a Él no pudo negociar. Jesús Morales? Ahí están detalles. Pero volvemos al tema. Yo creo que ahí los municipios está la gran debilidad estructural de este país, Sí, más allá del coincidimos, origen, por una razón. Los delincuentes, los guachicoleros, están mimetizados con la población. Claro. Los conoce la población, saben dónde están. Son parte de Son la parte de- población. Los policías de Amozoc fueron sacrificados después de que fueron a denunciar Así es. que sus comandantes protegían a guachicoleros, sabían dónde estaban es. los que robaban el gas LP Y los asesinaron. y los asesinaron. Ese es el gran tema, ¿no? Sí. Y ese es el gran problema. Los guachicoleros no se van a castigar a sí mismos. Tenemos porque son población parte que está de la autoridad. linchando, creo yo, inocentes en muchos casos, pero que está protegiendo guachicoleros. O sea, que las los dos propios ambivalencias, ¿no? guachicoleros inducen a la comisión de Claro, delitos claro. y ellos se Para cubren. no ser denunciados. Porque son los primos, los hermanos o los amigos de la población. Tiene razón, Eric, totalmente. Tenemos municipios muy débiles y con muy malos gobiernos, pero no olvidemos una cosa, el gobierno sale de los mexicanos. O sea, no son europeos los que nos están gobernando. Ni por ¿eh? generación espontánea. O sea, no, Ah, a ver. no, somos nosotros mismos. ¿Y dónde Claro. está el arreglo? Hay que Nosotros hacer la mismos. autocrítica también, creo, como ciudadanía, que nosotros queremos justicia, queremos Sí. presupuesto, ¿Y sabes queremos qué más? cosas, pero que no nos cueste. Muchas veces votamos Sí, a claro. ciegas, Sí, claro. Sí, sí. sin información, sin conocimiento, y metemos al poder, mandamos al poder a gente que está metida con la delincuencia, gente ignorante, gente corrupta, etcétera, etcétera, etcétera. Esa frase del menos peor. Sí, no, O bueno. votamos más bien por sentimientos, ¿no? Claro. Lo platicamos También, aquí tantos como programas. te sí. caiga No, como no esté, bueno, informados. cuando llegó Fox, olvídate. Sí, el menos para peor o el para menos el sexo malo. femenino fue así de guau, aparte está Peña guapo. Nieto, Peña Nieto, que era guapo, y muchas mujeres votaron porque era guapo, y las encuestas lo decían. A ver, en las encuestas de Casilla, la principal respuesta que ha salido por muchos años de ¿usted por qué votó por quien votó? Es por sus propuestas. Le preguntan a la gente qué propuesta y No, nunca nos saben decir de nada. acuerdo. La Es como gente cuando te vota preguntan qué porque libro le acabas late. de leer, ¿no? Sí, claro, la Biblia. Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Versión nueva o versión vieja? No, no. Nueva, Testamento, nueva. olvídate. Millennial. Millennial. No, ¿Tu pero el tema es, personaje principal? Sí, la sí, sí. gente vota porque le late ¿Cuál será? y porque quiere sobrevivir. Así le pasó a Peña Es el Nieto. gran tema. A lo mejor no lo registraron, pero ayer lo que decían, lo que estamos diciendo. La gente de Cuyoaco le pide a la Auditoría Superior del Estado que vaya y que audite a su alcalde. Entonces van y llegan al ayuntamiento, pero el alcalde no llega. Como no hay quien les abra, no pudo hacerse la auditoría, ¿no? Seguramente Es de- vendrá es de un proceso, risa, pero es de es de risa. No, y es un vergüenza. alcalde que va a dejar a su señora como Claro, presidente. aparte, ¿no? sí. A su hija, ¿no? O algún A su hija, pariente. a su hija. A su familia. A O su a su hija, novia. sí. Cercana. A su hija. Y que Muy trae una cercana. bronca ahí. Y un cerrando alcalde las que calles. tenía gasolinera y que se surtía con gasolina Es tan robada. trágico como cómico, en serio. Y yo ahí digo también, hoy no van al curso los alcaldes y está la auditoría. Yo nada más quiero pedirles un favor. Dentro de 2 años que hay una auditoría y que se quejen por esta auditoría, no nos echen la culpa porque Sí, no quisieron ir porque al hoy no curso, ¿eh? fueron. Sí, o sea, si no quieren saber cómo van las Faltaron a cosas. esta clase, ¿no? Sí. Por eso Entonces, es lo que te digo. van a reprobar el examen. Hoy tenemos la oportunidad de prepararnos más, ¿no? Al puesto en el que Y la estén- obligación, creo todos. Claro, en la política, en el puesto en el que estén llegando. Y no lo quieren hacer, es gravísimo. De verdad, el tema de seguridad no son dulces, no son Y caramelos. de todos los partidos políticos, ¿eh? O sea, Aquí no es son un responsables juego. todos. Claro, hay un caso, por ejemplo, ahora que decía Fer, ¿no? Los que te avisan, los halconcitos, ¿no? Pero hay un caso de Veracruz, a donde un chavo quería ser futbolista, pero vio la oportunidad de ganar más como guachicolero. Qué vergüenza. Es el país. Claro. Y en este nuevo país, o este nuevo México que se está construyendo, no sé si para bien o para mal, Para bien, para bien. ojalá que sea para bien, de verdad, si lo Queremos. queremos todos, o lo anhelamos todos. Si no, Jorge se va a enfermar más. Sí, Se va a poner a No, llorar. ves que no Estaba puede. llorando. Ya le estamos dando el Está la clima. guinda en el ojo, como ojo Remy, ¿no? Tiene ojo Remy. Bueno, pues hoy inició una nueva era, eso sí, ¿no? En el Congreso de la Unión. Y una composición inédita, con una mayoría absoluta arrolladora de Morena y de sus partidos aliados. ¿Qué lectura tuvieron hoy? Hoy hay un Congreso nuevo, con una tendencia que va a marcar, sin duda, parte de la historia de este país.
porque solamente le faltan 4 diputados para tener la mayoría, tiene Absoluta. 247, Sí. o sea que está del otro lado, pero además tiene los aliados para poder hacerlo. Eso por un lado. Se está fraccionando toda la oposición, el PAN ya se separó del PRD, el Verde Verde se Ecologista. separó del PRI y van a desaparecer PANAL, Encuentro Social, y el Partido del Trabajo pues va a seguir navegando como hasta ahora. Una reconfiguración Total. del poder legislativo del sistema de partidos también. Con una gran mayoría de mujeres. Hoy casi la mitad Así es. son legisladoras. Y yo creo que al final de cuentas ellos van a ser los responsables de adecuar las leyes, las normas al proyecto de López Obrador. Y lo van a conseguir porque esa mayoría les va a dar para no tener que compartir el poder. Está marcada. No la tiene ni Obama. Que La desgraciadamente eso puede ser malo, ¿no, Fer? O sea, regresaremos Por a los supuesto. tiempos del presidencialismo. Sí, claro. Pero bueno. Ahora, digamos que contrario a eso, o lo que podría ser un contrapeso, es que es difícil que se pongan de acuerdo, aunque sean del mismo partido, del mismo bloque. sí. Entonces, bueno, pues ya no aceptó. por No, ejemplo, Erika, ahí en una Yo percibo disciplina. estilo, ¿eh? en un estilo vertical como el de López Obrador, es Sí. cuestión de que él les hable Sí. y se van a Entre ellos se Vamos pelean, a ver, ¿eh? pero Sí. cuando Andrés Manuel llega, por lo menos yo creo que de inicio sí les dice Todos a la derecha es a la alineaditos, derecha, ¿eh? Sí. Además hablan casi como si fuera su dios, ¿no? Yo he visto a J. Cole en Como videos. una deidad. Una ¿no? deidad, López Sí. Obrador, no creo que... Como un Yo no los tlacuán. veo, yo no los veo. Sí se pelean entre ellos, sí discuten, sí se sacan los dientes, pero cuando tienen que ir en una A la línea, orden. van en una línea. Y las mesas directivas son impresionantes. Presidentes,